Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver lo que es un divisor de tensión y cómo calcular una tensión de referencia. Entonces, el divisor de tensión es un arreglo de resistencias en serie de 2 a más resistencias. Aquí para tensiones de referencia, cuando solamente necesitamos una tensión de referencia, utilizamos 2 resistencias. La tensión de referencia es la tensión que tenemos en este punto central, en el punto donde se unen ambas resistencias. Por lo general utilizamos tensiones de referencia cuando estamos haciendo comparadores, en donde necesitamos comparar una tensión llegada por un sensor y necesitamos compararla con una tensión de referencia para saber cuando el sensor supere algún límite. Entonces tenemos una fuente de alimentación VCC. Para mi caso, yo tengo una fuente de 5 volts y necesito una tensión de referencia de 3.85 volts. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular qué resistencias debo yo poner aquí, qué valores debo yo poner para poder tener esa tensión de referencia. Para lo cual nos vamos a apoyar de una hoja de cálculo en Excel. Aquí está. Nosotros le vamos a decir cuál es nuestra VCC, cuál es nuestra alimentación. Nuestra alimentación es de 5. Le vamos a decir qué resistencia quiero poner yo como resistencia A. Le voy a decir que yo quiero una resistencia A de 1 kilo ohm, que son 1000 ohms. Y le voy a decir a Excel cuál es la tensión de referencia que yo necesito, cuál es la tensión NRB, esta de aquí abajo. Acá arriba tenemos nuestra tensión NRA y de este lado tenemos la corriente total que consumiría nuestro divisor de tensión, también conocido como deflector de tensión en instrumentación. Bueno, Excel me va a calcular automáticamente cuál es el valor de la tensión en la resistencia A. Esa es la primera. Me va a decir cuál es el valor de la resistencia B, el que yo quiero saber para saber qué resistencia le pongo ahí. Me va a decir cuál es la corriente total que consume el divisor, porque en divisores de tensión por lo general utilizamos corrientes muy bajas para que no consuma mucho el circuito. Además, también utilizamos corrientes bajas para que la potencia en las resistencias no sea muy elevada. Sabemos que hay resistencias de 1/4 de watt, resistencias de medio watt, de 1 watt, en fin, diferentes watts. Y Excel nos va a decir cuál es la potencia que estaría disipando cada resistencia, potencia en resistencia A y potencia en resistencia B, sus valores en watts, para nosotros saber si comprar una resistencia de 1/4 de watt es suficiente, una más grande o una más chica. Eso es lo que nos va a decir Excel. Nosotros vamos a comenzar, primero, por la ley de tensiones de Kirchhoff sabemos que de este lado las resistencias, tenemos 2 resistencias iguales en este momento de 1 kilo ohm cada resistencia. Entonces sabemos que la tensión de alimentación se va a dividir de igual manera para las 2 resistencias. Kirchhoff nos dice que si tenemos 2 resistencias iguales, entonces tenemos igual valores en tensión. Tenemos 2.5 volts, que es la mitad de la alimentación. De esta manera, utilizando esa ley, vamos a conocer la tensión en la resistencia A, que va a ser nuestra alimentación menos
la tensión de referencia, que es la tensión en la resistencia B. Ahora ya sabemos que la tensión en la resistencia A debe ser de 1.15. Si sumamos 1.15 más 3.85 nos va a dar 5. Esa es muy fácil. Ahora vamos a conocer la resistencia B. Para ello nos vamos a apoyar de la fórmula de divisor de tensión. Tenemos dos fórmulas, una que nos dice la tensión en la resistencia B y la otra que nos dice la tensión en la resistencia A. Muy parecidas. Entonces nosotros vamos a conocer cuál es la resistencia B, cuál es la resistencia que debemos colocar. Nosotros ya impusimos un valor para resistencia A. Ahora necesitamos resistencia B. Vamos a utilizar una de estas dos fórmulas. Primero, esta fórmula de aquí arriba no la podemos utilizar para despejar RB. Si nosotros intentamos despejar RB en esta fórmula, va a ser bastante complicado debido a que RB está dividiendo a RB. Y eso va a seguir pasando como quiera que le muevas para despejar RB, te va a quedar dividiendo RB entre RB. Entonces vamos a utilizar la fórmula de aquí abajo, que solamente tiene una vez RB. Va a ser más sencillo. Entonces vamos a comenzar despejando aquí la resistencia B. Recordando nuestras clases de álgebra, le voy a hacer como le hacen los matemáticos, que dicen que pues convierte BCC en fracción. Ahí está. ¿Cómo convierto a BCC en fracción? Le pongo un 1 abajo. ¿Por qué? Porque todo número dividido entre 1 es el mismo número. 5 entre 1, 5. 10 entre 1, 10. Ya está convertido en fracción. Ahora es una multiplicación muy elegante de fracciones. ¿Cómo multiplico fracciones? Muy fácil. Es numerador por numerador, denominador por denominador. Entonces BCC por BCC por RA va a ser BCC por RA. Y abajo 1 por RB más RA. Bueno, sabemos que cualquier número multiplicado por 1 multiplicado por cualquier número sigue siendo el mismo número. Entonces RB más RA multiplicado por 1 sigue siendo RB más RA, se queda igual. Así es como queda una fracción solamente. Ahora necesitamos despejar RB. Para ello, esta RB que está aquí abajo la vamos a pasar hacia arriba. ¿Cómo la pasamos hacia arriba? Vamos a multiplicar por RB en ambos lados de la igualdad. Si nosotros multiplicamos RB de un lado y RB del otro lado, vamos a permanecer con nuestra igualdad. Entonces multiplicamos RB en ambos lados de la igualdad. Aquí hacemos lo mismo. RB lo convertimos en fracción, RB entre 1, y entonces tenemos RB aquí ahí está, dentro de la fracción RB. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a dividir RB entre RB.
No podemos hacer eso porque RB no está sola, está sumando a RA. Entonces lo que hacemos es, pues también sumamos acá, sumamos acá RA. Lo que significa que aquí tenemos, vamos a encerrarlo entre paréntesis para que se vea mejor. Es un solo número, vamos a suponer que es un solo número. RA más RB es un solo número, entonces va a quedar así. Esto, RB más RA entre RB más RA. Cuando dividimos dos números que son iguales, 10 entre 10 va a dar 1, 5 entre 5 va a dar 1. Entonces, aquí también va a dar 1. Y como va a dar 1, entonces al multiplicar BCC por RA por 1 va a seguir siendo BCC por RA. Y ahí está, BCC por RA. Es, como vulgarmente dicen, RB más RA está dividiendo aquí, va a pasar multiplicando aquí. Y aquí está, multiplicando a la tensión en RA. Entonces, vamos aquí a hacer esta operación, esta que está aquí. Para que se vea más elegante, ¿verdad? Entonces, tensión en RA, vamos a multiplicarla por RB, después sumamos a tensión en RA por RA. Y así es como nos queda. Tensión en RA por RB más tensión en RA por RA. Aquí tenemos una suma. Ahora sí vamos a hablar vulgar. Está sumando, va a pasar restando del otro lado de la igualdad. Finalmente, vamos a dejar sola a RB. Está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y lo que tenemos aquí es la fórmula para conocer a la resistencia B a partir de la fórmula de divisor de tensión. Esa fórmula es la que vamos a poner aquí en Excel. Entonces, RB va a ser igual a, bueno, es una fracción, ¿no? Son dos números que van a estar dividiéndose. Ahí está, es una división. Entonces, tenemos aquí dos números que se están restando. Así queda. Muy bien, entonces tenemos tensión de alimentación BCC, que va a ser este cuadrito en coordenadas B1, la celda B1, que está multiplicando a la resistencia A. La resistencia A la tenemos aquí. Luego tenemos una resta, tensión en resistencia A. Esa ya la sacamos aquí arriba, es la que vamos a poner. Y está multiplicando a la resistencia A otra vez. Ahí la ponemos. Finalmente,
dividimos entre la tensión en la resistencia A. Ahí la tenemos. Y esta es nuestra operación matemática. Damos enter y el resultado ahí está. La resistencia B tiene que ser de 3 kilos, 3.3 kilos. Específicamente 3347 ohms. Muy bien. Ahora vamos a calcular la corriente total del circuito. Para ello vamos a utilizar la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la corriente es igual a la tensión entre la resistencia. Entonces, igual a la tensión, que es la de alimentación, entre la resistencia. La resistencia es una suma de dos resistencias que están en serie, que viene siendo RA más RB. Esa es la corriente en amperes. Entonces es 1 miliampere, que vienen siendo 1150 microamperes. Y bueno, entonces ahora vamos a sacar la potencia de cada resistencia. La potencia es igual a la corriente por la tensión. La corriente sabemos que es igual para ambas resistencias debido a que es una sola malla. Entonces, la corriente es la misma. Entonces, corriente por la tensión que cae sobre la resistencia A, que es esta. Y aquí la potencia es igual a la corriente por la tensión en la resistencia B. La corriente la potencia es de 1 miliwatt y 4 miliwatts. Obviamente podemos usar una resistencia muy pequeña. Podemos usar resistencia de 1/8 de watt o más chicas si consiguen. Entonces, con estos indicadores, estos tres, vamos a ver que sean pequeños. No queremos que sean muy grandes porque estaríamos consumiendo demasiado. Aquí lo que tenemos es el valor de la resistencia que queremos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es de este lado vamos a jugar con la resistencia A de tal manera que la resistencia B se vea digna de una resistencia comercial. Por decir, aquí pues podemos comprar una resistencia de 3.3 kilos. Naranja. Sí, ¿no? Sí. Bueno, con ayuda de este programita que yo personalmente hice, voy a sacar, decía yo naranja. Ahí está. 33. No era esa, era rojo. 3.3 kilo ohms. Y sí, tenemos ahí una pequeñísima variación de 47 ohms. Muy pequeña, le podemos poner ahí una resistencia de 47 ohms en serie con la de 3.3 kilos. Y lo podemos hacer.
aquí vamos a agregar otra resistencia. Son dos resistencias que vamos a contar como si fueran una. Vamos a ponerle aquí que sea la resistencia B1 y la resistencia B2. Igual son las resistencias B. Entonces RA la fijamos en 1 kilo y así se va a quedar. RB vamos a ponerle que sea de 3.3 kilos. Y la otra RB que sea de 47 ohms. Son resistencias comerciales, son resistencias que podemos comprar y vamos a ver si sí es cierto en la simulación. Y si es cierto en la simulación, ahí está muy claro. Entonces tenemos nuestra tensión de referencia de 3.85 volts. Tenemos aquí nuestra tensión en RA que calculamos, y ese es muy fácil. Y tenemos aquí nuestra corriente total, viendo que no vaya a ser muy demandante. 1 miliampere. 1.151. Aquí nos decía 1.100. Es lo mismo, 1 miliampere. Redondeamos a 1 miliampere y listo. Bueno, pues eso lo podemos hacer con cualquier valor de referencia que nosotros estemos buscando. Por ejemplo, nosotros podemos, por ejemplo, podemos tener una alimentación de 12 volts y podemos nosotros buscar una referencia de 8.12 y automáticamente no lo hace, dice que 2 kilos. Entonces podemos ahí utilizar una resistencia de a lo mejor 2 de 1 kilo y una de 100 ohms. Si ponemos 2 de 1 kilo va a ser 1 kilo más una de 100 ohms. Y nos va a dar... me faltó cambiar la alimentación. .12. Bueno, pues eso sería todo. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario, no olviden dejarlos. Suscríbanse y nos vemos en el siguiente video.